Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a hablar de la sofística, o si lo queremos decir de otra manera, de los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Los sofistas fue un grupo de filósofos que aparecieron en Atenas en el siglo V a.C., es decir, en la época de Platón y Aristóteles, y que pues, por cuestiones fundamentalmente filosóficas, diría yo, chocaron frontalmente con estos dos grandes autores del pensamiento, especialmente con el maestro Sócrates. Sofistas, de hecho, es, diríamos, la transcripción del término griego sofistes, que es el superlativo del adjetivo sofos. Sofos quiere decir sabio y sofistes los más sabios. Hay historiadores que piensan que eran ellos mismos los que se consideraban a sí mismos los más sabios. Hay otros que dicen que era una ironía de Sócrates, que los llamaba así porque por ridiculizarlo, como diciendo estos son los que se creen sabios sin serlo. Lo cierto es que ellos mantuvieron, diríamos, posturas filosóficas que estaban en las antípodas del gran maestro Sócrates y que les llevó a enormes discusiones. Bien, una de las cosas que caracteriza a los sofistas es que eran grandes viajeros y ellos viajaban pues por muchas polis, y cuando llegaron a Atenas ya habían estado antes en otros muchísimos sitios. Y propiamente habría que decir que no constituyen una escuela de pensamiento, no es exactamente una secta filosófica de las antiguas, pero se suele agrupar a todos ellos bajo este nombre de los sofistas porque compartían una serie de rasgos comunes, ¿no? que sí que los mantenían todos ellos, dijese cada uno lo que dijese respecto de los temas de los que hablaban, ¿no? Que fundamentalmente eran cuestiones ya relacionadas con la antropología, con la moral, con las leyes, etcétera. Ahora lo iremos viendo. Estos rasgos comunes básicamente vienen a ser los mismos y vienen a ser los que voy a explicar ahora mismo a continuación, y además muchos de ellos siguen permaneciendo en la actualidad como rasgos definitorios de muchas filosofías actuales, filosofías modernas, o mejor dicho, si queremos, posmodernas. ¿Y cuáles son esos rasgos que tenían en común todos los sofistas? El primero, diríamos, es el escepticismo epistemológico, que quiere decir pues la creencia de que el conocimiento de la verdad no es posible. No creían en la posibilidad de una verdad objetiva, no creían, por tanto, en la posibilidad del conocimiento, y eso se debía, pues, precisamente al hecho de que al haber viajado a tantas polis y haber visto tantas interpretaciones del mundo, tantas mitologías, tantas tradiciones y tantas maneras de entender lo real, pues entendían que no había forma de decir cuál era la verdadera. No había forma. Es decir, había tantas teorías sobre la realidad y sobre el mundo como localizaciones geográficas y como latitudes, ¿no? Por tanto, no creían en la verdad y van a ser, probablemente, al menos en la tradición histórica filosófica occidental, los primeros que planteen esta posición de negación del conocimiento y de negación de la verdad, pero no van a ser los últimos, ¿no? Más adelante, incluso en la misma época helénica, nos vamos a encontrar al final con una corriente de pensamiento que literalmente se va a llamar helenismo, que se va a llamar escepticismo como nombre de la corriente, y entre los que destaca a lo mejor algunos autores como Pirrón. Bien, el segundo rasgo del pensamiento sofístico sería el relativismo moral. El relativismo moral, diríamos, es el correlato del escepticismo, pero en ética. Lo que es el escepticismo a la epistemología o a la teoría del conocimiento, lo es el relativismo a la moral, a las teorías sobre el bien, sobre lo que está bien y lo que está mal. Ese relativismo hacía pensar a los sofistas, ese relativismo les hacía decir que no existía ningún concepto universal o válido del bien y que no había un fundamento objetivo de los juicios morales sobre lo bueno y lo malo, sino que el fundamento era absolutamente convencional. De esto que, hemos hablado en otros vídeos anteriormente, ¿no? La discusión sobre el fundamento de la moral, y ellos eran partidarios de lo que en griego se llamaba el nomos, quiere decir la convención, el acuerdo, el consenso como la base de los juicios morales. Cuando se considera que algo es bueno o malo, no es porque eso sea objetivamente demostrable de ninguna manera, ni menos aún deducible de ninguna naturaleza humana ni de ningún mecanismo racional, sino porque convencionalmente las comunidades, las polis,
han decidido organizarse en torno a esas valoraciones y a esas consideraciones del bien y del mal. Pero por tanto la consideración de lo bueno o de lo malo va a depender de cada polis. Hoy diríamos que pues las visiones de lo bueno o lo malo va a depender de cada cultura, de cada religión, de cada interpretación filosófica en según qué lugares del mundo y en según qué momentos de la historia, pero que no se puede establecer pues diríamos una definición del bien que sea universal y válida para todo el mundo y en todo momento y lugar. El tercer rasgo, que se deriva directamente de los dos anteriores, sería la negación de normas jurídicas y morales con carácter universal y necesario. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, normas jurídicas y morales nos referimos por un lado a las leyes de las polis, que son las leyes que constituyen, diríamos, los gobiernos de cada polis, y las morales son las que guían el comportamiento ético de las personas, por las que los seres humanos quieren guiar su conducta, ¿no? Y su proceder, su vida. Ninguna de ambas, ni las jurídicas, ni las leyes, ni las normas éticas o morales, son de carácter universal ni necesario. No son universales porque no son las mismas para todo el mundo. Ellos habían comprobado que según en la poli en la que estuvieran, tenían unas legislaciones diferentes, donde bueno, cada una se prohibían unas cosas, se obligaban otras, y por tanto no se podía hablar de ningún carácter universal en lo jurídico, pero tampoco en lo moral. Las concepciones de lo bueno y de lo malo, como además se derivaban del consenso, del acuerdo, pues dependía de los acuerdos que se hubiesen tenido en cada uno de los sitios y en cada uno de los momentos, pero no eran en ningún caso universales las normas morales. Pero tampoco son necesarias. Necesarias, en el concepto necesidad en filosofía se refiere, bueno, tiene dos concepciones, la lógica o la epistemológica y la ontológica, la que se refiere al conocimiento y la que se refiere a la realidad. Cuando estamos hablando de los sofistas nos referimos a la primera, a la epistemológica, es decir, a la necesidad lógica. Una afirmación es lógicamente necesaria cuando su contraria es imposible. Es decir, que si hubiese un concepto universal e inequívoco del bien y de lo bueno, no habría más remedio que admitirlo, porque su contrario sería lógicamente imposible. Pues lo que dicen los sofistas es que eso no existe, no hay ningún concepto del bien que sea lógicamente necesario. Por tanto, lo verdadero es lo contrario. Así que cualquier afirmación sobre el bien, ya sea a nivel político, jurídico o a nivel moral, es válida siempre y cuando estén de acuerdo con ella pues los sujetos que caen bajo dicha jurisdicción. Luego, las normas jurídicas y morales son normas convencionales y son normas contingentes, que significa que son de un modo pero podrían ser de otro, y de hecho históricamente van a ir cambiando. El cuarto rasgo de los sofistas era su preocupación por los problemas lingüísticos. Fueron los primeros que se pusieron a plantear cuestiones de lenguaje. Ahora mismo no tenemos tiempo en este vídeo, en este formato de canal, para poder explicar cuáles eran todas esas cuestiones. Si vemos que nos sobra tiempo, pues mencionaremos a algún sofista para poner un ejemplo, pero podríamos decir que fueron los primeros antecedentes de lo que va a ser después la moderna filosofía del lenguaje. En quinto lugar, tenían mucha preocupación por problemas pedagógicos. Hay quienes dicen que fueron los creadores de la pedagogía, es decir, de la ciencia de la educación. Por tanto, bueno, pues cuando se estudia la didáctica o la historia de la didáctica o la historia de la pedagogía, tenemos que hundir las raíces de esa búsqueda, de esa arqueología en el pensamiento de los sofistas. Esto sí va a enervar mucho a Sócrates y derivadamente a Platón, porque, y esto sería otro rasgo también de los sofistas, el último que vamos a decir por hoy, ellos cobraban por enseñar. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegan a Atenas se está instaurando de nuevo la democracia. Entonces, para acceder a los cargos públicos, los debates se hacían en el ágora o en la plaza pública, y ganaba el debate el que mejor fuese capaz de convencer a los otros, es decir, el que demostrase mayor capacidad oratoria. Y ellos, que eran unos grandes expertos en el dominio del lenguaje y de la oratoria, de retórica, digamos, del arte de hablar en público, enseñaban eso y cobraban por ello. Esto es algo que también enervaba, como digo, muchísimo a Sócrates y Platón, porque entendían que eso era prostituir la filosofía, es decir, convertir la filosofía, la búsqueda de la sabiduría, de la verdad, de la comprensión, del conocimiento, convertirla o reducirla a mera retórica, era como una especie de prostitución de lo más importante para ellos, para Sócrates y para Platón, que era pues el alcanzar la verdad y el bien. Eso no podía convertirse en una mercancía que se venda al mejor postor con el único objetivo crematístico, prosaico, materialista de presentarse a cualquier debate público y ganar para alcanzar el poder.
que es para lo que preparaban ellos los sofistas, el arte de hablar en público. Se suele contar una anécdota de uno de ellos, que era el sofista Hipias, y que tuvo un discípulo también de nombre Hipias que fue a recibir sus clases para aprender a hablar en público y para aprender el arte de la oratoria, el arte de la retórica, y que, habiendo recibido dichas enseñanzas, se negó a pagarle. Le dijo que no le pagaba. Entonces Hipias, el sofista, le dijo al discípulo que si no le pagaba, pues los iba a denunciar a los tribunales. Y el discípulo, pues nada, aceptó el desafío y dijo, bueno, pues denúnciame. Y lo anecdótico es lo que se cuenta, a saber, seguramente será una leyenda, yo no lo sé, si esto es real o no, o es una de las tantas leyendas, de los tantos mitos que se cuentan en la historia del pensamiento, que antes de celebrarse dicho litigio público o dicho juicio, cada uno de los dos por su cuenta pensaba lo siguiente. Hipias, el discípulo, pensaba, yo a este no le pago, porque si él me gana el debate delante del juez, el que yo haya perdido habrá sido la demostración fáctica de que no me ha preparado bien para ganar cualquier debate. Y si gano yo, pues entonces habré convencido al juez, y si convenzo al juez, pues entonces me dará la razón a mí, por lo tanto no pago. Hipias, el sofista, pensaba por su cuenta lo siguiente, este me paga a mí, porque si convenzo al juez, pues entonces le habré demostrado que tengo razón, con lo cual me paga, y si lo convence él, si me gana el debate el discípulo, esa será la prueba obvia y evidente de que lo he preparado para ganar cualquier debate. Bueno, como vemos, todo como muy, pues eso, muy de lucha de palabras, de lucha de lo que se ha llamado ya hoy, además se llama, incluso se dice así, de modo un poco despectivo, sofista, cuando se está renunciando a la demostración racional de una verdad real y se está confundiendo lo verdadero simplemente con lo que es más elocuente o más convincente o más... Bueno, pues hoy hablaríamos a lo mejor de la posverdad, ¿no? De la capacidad de hacer que algo se convierta en viral y se extienda y que la gente lo crea sin más, aunque pueda ser perfectamente falso. Bien, yo creo que con estos rasgos básicamente hemos terminado lo más importante o lo más esencial de lo que tenían en común todos los sofistas. Nombramos a tres que considero que son quizás de los más importantes. Uno de ellos obviamente es Hipias, que lo acabo de mencionar, y que bueno, destacó quizás por su defensa fuerte del nomos y de la convención frente a la physis o la naturaleza en el debate sobre el fundamento de la moral. Para Hipias, el bien y el mal son lo que el hombre decide que son, pero no son nada objetivos en sí mismos. Protágoras se hizo también famoso por su teoría del homo mensura, que significa el hombre como medida. El hombre es la medida de todas las cosas, puesto que no podemos buscar en la realidad ningún fundamento de lo real ni de lo verdadero. El fundamento no es más que la opinión del ser humano. El hombre es la medida, el hombre es el que decide lo verdadero, el hombre es el que decide lo bueno. No es nada extramental o exterior al hombre mismo. Y Gorgias se hizo también famoso por una triple sentencia muy escéptica, que literalmente diría algo así como: primero, nada existe; segundo, si algo existiera sería incognoscible, es decir, no se podría conocer; y tercero, si algo existiera y fuera cognoscible, sería incomunicable. Es decir, que en el fondo lo que se está diciendo en esta triple sentencia es, por un lado, una manifestación obvia y clara y evidente del escepticismo epistemológico que caracteriza a todos ellos, ¿no?, pero llevado quizás a una expresión excesivamente radical, como el nada existe. Pues nada existe como nada verdadero, como nada objetivo. Pero más bien habría que centrarse en la segunda y tercera proposición, ¿no? Si algo existiera, sería incognoscible. O sea, lo que pueda existir, no podemos conocer su verdad. Incluso peor, si alguien pudiera conocerla, no podría comunicarla, porque el lenguaje es un código insuficiente para poder transmitir la verdad. Cuando algo sale de mi conciencia, yo lo hago, lo pienso o lo creo en un estado de conciencia que es totalmente diferente del sujeto al que le llega cuando lo digo. Bueno, pues dicho esto, lo vamos a dejar por hoy aquí ya, porque ya hemos consumido el tiempo máximo. Como siempre, si te ha gustado, pues te agradezco mucho que le dejes a me gusta y que lo compartas. Y evidentemente también, como siempre, te invito a que hagas tus comentarios, tus aportaciones o preguntas o tus críticas o lo que te apetezca, aquello que te haga sentirte partícipe de este canal.
Muchísimas gracias por todo, amigos y amigas, y nos vemos la semana que viene aquí en el Oráculo de Delfos 700.